Inge, está silenciado de la tablet. ¿Me escuchan? Sí, ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí. Perfecto. Ya está. Y están viendo mi tablet, ¿no? Sí. Listo. Ya. Creo que va a funcionar el plan B. Bien. Entonces, a ver, rapidito, vamos a resumir todo este tema de lo que fue movimiento circular para que lo tengamos listo y con ese terminamos el tema de movimiento del tema de cinemática. Ya. Un minuto. Ya. Ahora sí. A ver, entonces decíamos que estábamos con el tema del movimiento circular, ya tomando en cuenta que prácticamente la mayoría ha realizado la tarea, vamos a ser más rápido con este tema y de tal forma de que lo vamos viendo directamente o lo más importante. Movimiento circular, claro, empezamos con sus características, ¿no? Cuando hablamos de las características más importantes, del movimiento circular, la principal, a diferencia del, bueno, ¿qué cosas tienen en común con el movimiento parabólico? Primera pregunta. ¿Quién me ayuda respondiendo eso, por favor? Si les hacen la pregunta a ustedes, ¿qué cosas tienen en común el movimiento circular al movimiento parabólico? ¿Cuál sería la respuesta? Escucho respuesta, escucho respuesta. ¿Cosas en común? ¿Cómo, cómo? ¿Dijo cosas en común o algo ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en velocidad? común? A, el movimiento parabólico del movimiento circular. ¿Qué tendrían en común? ¿Velocidad podría ser? Velocidad más concreto. ¿Quién me dice algo más concreto que tienen en común? Ustedes anotaron características del movimiento circular. A ver acá. Había que anotar qué características pusieron acá. Decía sus características. Trayectoria de una circunferencia. Existe siempre una aceleración centrípeta, diferencias hay muchas, ¿no? Pero una característica que es común al movimiento parabólico, ¿cuál podría ser? El hecho de esto aquí, el tema de la circunferencia, ¿no? Cuando ustedes están trabajando con el tema de la circunferencia, decimos que obviamente, al igual que el movimiento parabólico, utiliza un plano, o sea, la trayectoria ahora, a diferencia del movimiento rectilíneo que usaba un eje, entonces tenemos que acá se trabaja, ¿no? Una característica principal es que se trabaja en un plano, ¿no? En un plano. Esa es una característica que era igual que el parabólico, ¿no? Se trabaja en un plano. De hecho, lo que mencionaba ahí, ¿eso a qué se debe? Porque su trayectoria que describe eh, es una circunferencia, ¿no? Es una circunferencia. La principal característica del movimiento circular es esa. A ver, ejemplos del movimiento circular, ¿cuáles son? Deme un ejemplo de movimiento circular. ¿Cómo gira la rueda de un auto? Ok, el movimiento de un auto, de la rueda de un auto. Si esa fuera una pregunta de un examen, ejemplo de un movimiento circular, y la respuesta alguien me la pone la rueda de un auto. O sea, todos nos imaginamos, tenemos un automóvil que está en movimiento en la carretera y su rueda obviamente tiene un movimiento y decimos el ejemplo es la circular. ¿Todos de acuerdo con esa respuesta o alguien dice que no está bien?
el movimiento, tenemos un automóvil que está en movimiento sobre la carretera, le miramos a la rueda y decimos, ah, ese es un ejemplo de movimiento circular. ¿Falso o verdadero? Creo que verdadero. Verdadero, dice Andrea. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Yo digo falso. Andrés dice falso. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué opinan? A ver, los demás. El ejemplo nos lo daba Daniel, ¿no? Sí. Robert dice que es falso. Andrea creo que fue la que me dijo que es verdadero. Si fuera una pregunta de examen y la respuesta ustedes me ponen verdadero, lamentablemente yo les pongo 0. Porque el movimiento de una rueda en un automóvil no es movimiento circular. ¿Qué movimiento será el de una rueda a lo largo del automóvil a lo largo de la carretera? A ver, ¿cuál es la característica de un movimiento? Por eso miren que es importante esto, ¿no? La característica de un movimiento circular es que ese objeto que se mueve con este tipo de movimiento, su trayectoria describe una circunferencia. Entonces, cuando yo agarro y digo como ejemplo, ahí está la carretera, y digo la goma del automóvil o el movimiento de la rueda del automóvil es un movimiento circular, decimos, ¿no? Claro, esta es la goma del automóvil, ¿no? Más o menos, ahí digamos, ¿no? Ya, esa es y obviamente, a ver, ¿qué movimiento tiene la rueda del automóvil? ¿Es circular? ¿Es rotatorio? Exactamente. La rueda no tiene movimiento circular. Mire, en un instante 1, en un instante inicial 0, la rueda está aquí. Claro, esto forma parte del automóvil, ¿no ve? Supónganse que ahí va el automóvil. Después de un cierto instante, la rueda está acá. Ahí ya está la rueda. ¿Ya? Va por acá, ¿no ve? Entonces, ¿qué trayectoria describe la rueda? Si mi objeto de estudio es la rueda, claro, ella va girando así, ¿no? Va girando así. Pero en realidad, ¿qué trayectoria está describiendo la rueda? Si a mí me dicen, dibuje la trayectoria de la rueda, ¿qué trayectoria tendría la rueda? Sería un movimiento de qué tipo. Así se está moviendo, miren. ¿Qué movimiento tendría la rueda? ¿Cómo se está trasladando la rueda? Su trayectoria que describe al trasladarse la rueda. ¿Con quién se traslada la rueda? Con el auto. Entonces, en un instante dado está, en un primer instante, la rueda está aquí. ¿No ve? La rueda está aquí. Luego, lo ven en el borrador, van a disculpar porque no tengo puntero en el celular, no tengo ratón, no tengo mouse, así que voy a usar el del borrador. Entonces, miren, y la rueda va girando y al mismo tiempo va avanzando de esta forma y va avanzando. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué trayectoria describe la rueda cuando avanza? ¿Cuál sería la respuesta? Es una trayectoria así, rectilínea, ¿no? De hecho, la rueda del automóvil tiene una trayectoria rectilínea, es un movimiento rectilíneo, igual que el automóvil. O sea, cuando yo clasifico, ojo, el movimiento de circular es un movimiento de traslación. Entonces, esta rueda, al trasladarse, no describe una circunferencia. Al trasladarse la rueda, lo que está haciendo es describir una línea recta. Entonces, la rueda no es el ejemplo de un movimiento circular, porque la rueda tiene dos tipos de movimiento aquí. Uno, el movimiento de traslación,
Pero ¿qué movimiento de traslación tiene? El rectilíneo. Y otro, como decía Robert, un movimiento de rotación. Ah, no es lo mismo, o sea, ojo, cuando yo hablo del movimiento circular en su característica principal, hay cosas que son comunes del movimiento circular, pero es cosas comunes, no es lo mismo que un movimiento de rotación, por si acaso. Una cosa es un movimiento circular y otra cosa muy diferente es un movimiento de rotación. ¿Cuál es la diferencia? Claro, alguien dirá, pero ambos describen una circunferencia, pero la diferencia es que el movimiento circular, ¿no? Describe todo el objeto es el que hace la circunferencia, mientras que en el movimiento de rotación son partes o puntos del objeto que hacen el movimiento circular. ¿Cómo es esto? La rueda, volviendo al ejemplo de la rueda, ¿no? Describe dos tipos de movimiento, de traslación y de rotación. La clasificación del movimiento rectilíneo uniforme, RV, movimiento circular, ¿dónde se da? En la traslación. Pero cuando la rueda se traslada, se va moviendo en un movimiento rectilíneo, porque sigue la línea de la carretera junto con el auto. Ah, si alguien me dice, no era la rueda el ejemplo del movimiento circular, era, todos se ubican, la válvula del movimiento de la rueda. Supónganse que está ahí. Ah, ahora sí, ¿no ve? Ahora sí. Esta válvula no tiene, si analizo un punto de la goma del automóvil como la válvula, el obús, ¿no ve? Todos se ubican, ¿no ve? La válvula, el obús, por donde se mete el aire. Miren, si yo agarro y estudio solamente la válvula, solamente esta válvula, ¿qué movimiento tiene esa válvula? Claro, tiene dos movimientos, uno de traslación, que es el que va a ir girando de esta manera, ¿no? Así va a ir avanzando, que no es rectilíneo, a diferencia de la goma completa. Pero si agarramos y tomamos nuestro sistema de referencia, el eje de la goma, el centro ahí del eje, ahora sí, la válvula tiene un movimiento circular. ¿Por qué? Porque con respecto al eje va dando una circunferencia. A medida que pasa el tiempo, su movimiento describe una circunferencia. Ahora sí. Entonces, cuando tomamos como caso de estudio la goma de un automóvil y queremos usarla como ejemplo de movimiento circular, no tomaríamos la goma completa. ¿Qué tomaría como caso de movimiento circular? Un punto de la goma. Un punto que puede ser la válvula, puede ser un punto del neumático o una parte del aro. Cualquiera de ellos, con respecto al eje, estaría en movimiento circular. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? ¿Los convenzo o no les convenzo? Sí, ¿Qué se dices, entiende Daniel? Ya perfectamente. está más claro, ¿no ves? Y no te preocupes, que ese es el error que a veces uno comete porque confunde el movimiento circular con el movimiento de rotación, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos en esta situación, es el caso de la Tierra con la Luna, ¿no? Ahí está. Fíjense que la Tierra, ¿qué tipo de movimiento tiene la Tierra? ¿No? Si consideramos sus movimientos de la Tierra, eso, ¿no? Tiene un movimiento de rotación, porque gira sobre su eje, ¿no? Pero además tiene un movimiento de traslación junto con el sistema solar, o sea, alrededor del Sol, ¿no ve? Ok. Entonces, la Tierra tiene esos movimientos. La Luna, para hacerlo más sencillo, suponiendo, aunque no es así, ¿no? Exactamente, pero suponiendo que analizamos el movimiento de la Luna tiene un movimiento circular, ¿no ve? Ahora sí, ese es un ejemplo. La Luna tiene un movimiento circular, porque cuando se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Le da órbita a la Tierra, entonces describe una circunferencia. Ese es el ejemplo de movimiento circular. A pesar que la Luna también tiene un movimiento de rotación, ¿no ves? Igual que la Tierra. Y además también se traslada con la Tierra junto con el sistema solar. Pero bueno,
Si quiero tomar como ejemplo el movimiento circular la Luna, sería su movimiento alrededor de la Tierra. Eso representa entonces un ejemplo de movimiento circular. Entonces, la característica principal del movimiento circular tiene que ver, ¿no?, con que precisamente describe una circunferencia en un plano. Ya el objeto como tal describe una circunferencia. Tiene que ser eso. Ejemplo, la válvula de una rueda, la luna que tengamos ahí. ¿Qué más? No sé. La cabina de una noria. La cabina De una noria. Bueno, de una de una rueda de la noria. fortuna, perdón. Ah, ya, listo. Ese es un ejemplo también. Ok, entonces está claro la diferencia entre movimiento circular y movimiento de rotación. ¿Ya? Bien. El hecho de que trabajamos, bueno, entonces la característica principal, decíamos, del movimiento circular está precisamente ahí, en que su trayectoria, nosotros vamos a dibujarlo acá. Vamos a suponer la trayectoria es una circunferencia. Esa es la característica principal del movimiento circular. Ya su trayectoria describe una circunferencia. Ay, caramba. Ya, digamos que sea una circunferencia bien redonda. Ya está un poquito mejor. Listo. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? Obviamente el centro de la circunferencia. ¿Qué analizamos aquí? Analizamos el movimiento. Vamos a suponer que sea una partícula en movimiento circular. Entonces esa partícula se mueve y va barriendo una circunferencia, una curvatura. ¿No es cierto? Entonces siempre identificamos nosotros acá algo que caracteriza y que no había en el movimiento parabólico, ¿no? Es que una característica del movimiento circular era esto, de que su trayectoria es una circunferencia. Y una segunda característica que le identifica y que la diferencia del movimiento parabólico es que hay un dato que es constante en el movimiento circular y que no lo era en el parabólico. ¿Cuál es ese dato que es constante en un movimiento circular? Si tomo como referencia, ¿no?, un sistema XY, miren, si tomo como referencia un sistema XY que pase por el centro de giro, ahí, y acá el otro valor, bien, y empiezo yo a analizar el movimiento de ese objeto en MCU, en movimiento circular, perdón, ahí. Hay algo que no cambia en toda la trayectoria. ¿Qué cosa es? Su velocidad angular. Eso puede variar. Te cuento que eso puede cambiar. Otra cosa que no cambia, que por ejemplo en el movimiento parabólico cambiaba, permanentemente cambiaba, mientras que acá no cambia. Este era el movimiento, imagínense el caso de un movimiento parabólico. ¿En qué se parece el movimiento parabólico al circular? En que ambos trabajan en un plano XY, en que su trayectoria es curvilínea. Bien. ¿Y qué cosa tiene el movimiento circular que no tiene el movimiento parabólico? Miren esto de acá. La posición con respecto a un punto dado es esa. Luego la posición ha variado acá. ¿Qué pasa con el movimiento parabólico? Aquí estaba la posición 1 y luego la posición estaba acá, ¿no? A ver, ¿qué ven de diferencia en esas líneas rojas? En esos puntos, en realidad estos son los vectores posición, ¿no ve? El vector R. ¿Qué característica tiene el movimiento circular que no tenía el parabólico? El radio. Resulta que para el movimiento circular, ¿no?, su vector posición, su vector R, ¿no?, o el vector, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Una característica del movimiento circular es que
el módulo, lo voy a anotar acá, el módulo del R en el movimiento circular, ¿no? Es constante. Ese módulo del movimiento circular es el radio de la circunferencia, mientras que en el movimiento parabólico, fíjense ustedes que ese radio varía a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Ese radio va aumentando cada vez y cada vez más, mientras que en el movimiento circular cambia su dirección, ¿no? Cambia aquí hay un primero, acá está el segundo, ¿no? Pero el tamaño va a permanecer constante y es el radio de la circunferencia. Ahí entonces tomamos en cuenta ese aspecto más. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tiene una ventaja el movimiento circular, que hay el módulo de ese vector permanece constante. Pero una desventaja es que, si bien es cierto, la posición, el módulo permanece constante, no sucede lo que pasaba en el movimiento parabólico. Recuerdan que en el movimiento parabólico, algo que nos permitió, viene la otra pregunta, yo siempre preguntándoles, miren, el movimiento parabólico lo analizábamos en el eje X y en el eje Y, y en el eje X tenía una característica. Cuando trabajamos en el eje X, ¿cómo analizábamos el movimiento parabólico? ¿Bajo qué característica en el eje X? ¿Cómo se analizaba el movimiento parabólico en el eje X? Como si fuera, ¿qué cosa? Un movimiento rectilíneo. Muy bien, como un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que cuando estoy trabajando en el eje Y, ¿no? ¿Cómo se analizaba el movimiento parabólico en el eje Y? Como si fuera, ¿qué tipo de movimiento? En el eje Y se trabajaba como si fuera un movimiento. Uniformemente variado. Un MRU, un MRV, ¿no? Un MRV, específicamente un movimiento de caída libre, ¿recuerdan? Y la pregunta viene, ¿y por qué hicimos eso? ¿Recuerdan la pregunta obvia? ¿Por qué en el eje X se trabaja con un MRU y en el eje Y con un MRV? ¿Por qué era eso? Porque en el eje Y actuaba la gravedad. Porque la única aceleración que actúa en el movimiento parabólico, la única que actuaba era más o menos la gravedad, y esa gravedad solo actúa, ¿no? Solo actúa en el eje Y, por lo tanto, la aceleración en el eje X es cero. ¿Recuerdan? Entonces, ¿por qué se hace un MRU? Porque la aceleración en el eje X es cero. ¿Por qué se utiliza un MRV o caída libre en el eje Y? Porque en el eje Y la aceleración es la gravedad, más o menos la gravedad. Listo. Y eso hizo que la velocidad sea constante, por ejemplo, en el movimiento circular, ¿no? O perdón, el parabólico. La velocidad en el eje X era constante. Resulta que eso ya no nos pasa en el movimiento circular. ¿Cuál es el problema en el movimiento circular? Que nada es constante ya. Lo único que es constante es el radio, ¿no? Decíamos acá que el módulo del vector posición en el movimiento circular es constante, mientras que la velocidad y la aceleración son variables, son variables. Ahí tengo el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber velocidad en X y velocidad en Y, que va a haber aceleración en X y aceleración en y ya ese es un problema. Entonces, para evitar eso, para que no estemos trabajando con todas variables, siempre necesitamos una de las dos, ya sea la velocidad o la aceleración que tenga algo de constante. ¿Qué es lo que se hace eso? Por ello, resulta que cambiamos en un sistema de referencia. Por ello, ¿no? En el movimiento circular se cambia el sistema, ¿no? O plano XY, ya no se trabaja con XY. En lugar de decir velocidad en X, velocidad en Y, aceleración en X, aceleración en Y, en el movimiento circular, ¿con qué se trabaja? ¿Con qué ejes? Se trabaja con un plano. ¿Quién? A ver. Tangente normal.
tangencial y normal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, lo que sucede es que ahora en el movimiento circular, ¿no? Si vuelvo a trasladar yo, a ver, ubico nuevamente lo mismo que teníamos ahí arriba, ¿listo? El punto de giro, el momento donde se encuentra el objeto inicialmente, el momento donde se encuentra el objeto después, ¿no? Dibujamos acá la trayectoria. Miren, esta era la trayectoria que es circular, alrededor del centro. Lo mismo que teníamos antes, solo que esto está más... ya. Lo mismo que teníamos acá. ¿No ves? Ya, ok. He puesto parte de la circunferencia. Entonces, aquí resulta que en lugar de trabajar con un sistema de referencia XY que lo situaba en el centro, así, en lugar de hacer XY, cambiamos mi sistema de referencia a un sistema tangente normal. ¿Qué significa eso de tangente normal? Significa que yo tengo un eje tangencial a la circunferencia. Entonces, supóngase que analizamos este punto. Entonces, agarro y trazo una tangente aquí. Ese va a ser mi eje tangencial. Y el eje normal es uno perpendicular al eje tangencial, pero que apunta al centro. Y ese va a ser mi eje normal. Entonces, en lugar de estar trabajando con un XY, trabajamos con un eje tangente normal. Y lo más interesante, ese eje tangente normal va avanzando con el objeto. Va avanzando con el objeto en el movimiento circular. Por ejemplo, si yo empiezo a analizar ese movimiento circular por acá, en esta parte de la trayectoria, déjenme que lo dibuje por acá. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si analizo el movimiento cuando va el objeto por acá? Ah, en este momento yo digo, perfecto. Aquí tengo, ¿qué eje sería ese que acabo de dibujar? ¿Qué eje sería? Tangencial. Tangencial. Y este sería el eje normal. El eje tangencial y el eje normal. Y va avanzando el sistema. ¿Qué he logrado con eso? Resulta que en lugar de tener una velocidad en X, en lugar de tener una velocidad en Y, ahora se trabaja con descompongo todo, velocidad, aceleración, en ese sistema de referencia. ¿Cómo está la velocidad acá? Tangencial. Entonces, mi vector velocidad está yendo ahí. Fíjense que mi vector velocidad siempre es un vector tangente a la trayectoria. Entonces, cuando yo hago el cambio ahora, miren, el cambio ahora resulta que mi vector velocidad ya no va a ser XY. Antes lo hacía así, como BXY y BY. No, ahora ya no uso los ejes XY, borramos eso. ¿Qué componentes va a tener? Velocidad en el eje tangencial y mi velocidad en el eje normal. De estas dos, una siempre va a ser cero. ¿Quién va a ser cero siempre aquí? ¿Qué es la que no va a existir? Una de estas no va a existir. ¿Cuál es la que no va a existir de estas? La velocidad normal, ¿no ve? No hay velocidad normal. ¿Cómo es eso que no hay velocidad normal? Claro, porque la velocidad, por definición, siempre es tangente a la trayectoria. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, la velocidad siempre va a coincidir con el eje tangencial. Significa que de aquí en adelante, siempre que yo hable en movimiento circular de velocidad, ¿ya? Por si acaso, estoy hablando de la velocidad tangencial. De la velocidad tangencial. Pero eso es en cuanto a velocidad. ¿Y qué pasa en cuanto a la trayectoria o el desplazamiento? Ok, cuando usaba el XY, el desplazamiento estaba dado, ¿no? El desplazamiento estaba dado por el vector R. Ojo, ¿no? Y ese vector R, por si acaso, recuerdan ustedes, si yo tuviera que dibujar el vector R, tendría que ponerle X y Y, como en el movimiento parabólico.
en mi movimiento circular con mi nuevo sistema de referencia tangente normal, el R ya no es el vector que apunta al centro con el radio. El desplazamiento ya no se mide, en la R, en esa R minúscula. No, no, no. El desplazamiento ahora se va a medir, ¿no?, en esta trayectoria que va describiendo. ¿Con cuál lo hacemos? Con este. Este va a ser el desplazamiento, mi nuevo desplazamiento, este de acá. ¿Lo ven? Lo he puesto ahí con lila, acá arriba. ¿Se dan cuenta? Ya no trabajo con los R porque ya no tengo el 0, 0 para mi sistema de referencia. Ah, mi desplazamiento, ¿dónde estaba al principio? Aquí, punto 1. ¿Dónde está ahora? En el punto 2. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? Ahí está, sobre esa línea, o la trayectoria es esa curva. Entonces, ¿quién dice qué se llama esa trayectoria? Esa trayectoria que va recorriendo. Lo tengo aquí, nuevamente voy a dibujarlo, mientras vamos recordando qué se llama eso. Aquí, ¿qué se le llama en una circunferencia? Aquí está el centro, ¿no? Aquí estaba, al principio estaba aquí, se está moviendo el objeto, ahora se encuentra acá el objeto en movimiento, ha describido una trayectoria curvilínea que pertenece a una circunferencia, listo. Ah, sigo usando, por supuesto, el concepto del centro de la circunferencia, vale decir el radio, o ahí el centro de la circunferencia. Pero a esto, miren lo que cambia, esta longitud que se llama en geometría, ¿alguien se acuerda? Esta longitud de acá. El perímetro. ¿Alguien sabe? Tibio. El perímetro sería toda la vuelta completa. Esta es una parte. Con la S. El arco de la circunferencia. Entonces, miren, el arco, cuando el objeto dio una vuelta completa, el arco es el perímetro. ¿Está bien? Si el objeto dio media vuelta, el arco barrido o recorrido es medio perímetro. Ah, para eso sigo usando el radio. Tengo acá el radio. Ya, tengo el radio. El radio también se mantiene acá, pero además aparece una nueva variable aquí, que es esto, el ángulo que se fue barriendo, el ángulo tita. Entonces, resulta que ahora, miren lo que tenemos en este caso. Voy a borrarlo esto de acá para ponerlo más bien primero este concepto de arco. Vamos a decir acá que algo que cambia totalmente su análisis, ¿no? El desplazamiento lineal ahora ya no es R, es S, el arco que va teniendo, es la longitud de ese arco que va teniendo, ¿de acuerdo? ¿Y a qué es igual ese arco? Por definición, ¿alguien recuerda a qué es igual el arco de una semicircunferencia o el arco de una circunferencia en función del radio y del ángulo tita? El S es igual a tita por el radio. Tita por el radio. Y miren aquí lo interesante del movimiento circular. Aparecen nuevas variables. El S, ¿en qué se mide el S? Bueno, vamos por lo más sencillo. El radio se mide en metros, ¿no? El radio es en metros, centímetros, en la unidad que tenga que ver en mi sistema internacional. Sus unidades. ¿Quién me dice en qué se mide el radio? En metro. ¿En qué se mide el ángulo? ¿En qué se mide el S, el arco?
A ver, ¿ustedes lo han investigado eso? El arco en radianes, si no me Muy equivoco. bien. El arco se mide en radianes y perdón, pero no es el arco, el ángulo, ¿no? El ángulo, ojo, el ángulo se mide en radianes. El ángulo se mide en radianes. El R es una longitud. El R se sigue midiendo en metros, por si acaso, ¿no? Y la pregunta es, ¿y el arco en qué se medirá? ¿El arco en qué se medirá? El arco es una longitud, por si acaso. El perímetro es un arco, el arco completo de la circunferencia. ¿En qué unidad se mide el perímetro de un círculo? A ver, en el sistema internacional, ¿en qué unidad se mide el perímetro? Es la vuelta, ¿no ve? ¿En qué unidades se mide el perímetro de una circunferencia? Se sigue midiendo en metros, ¿no ve? Tiene un perímetro de 10 metros, tiene una longitud, ese círculo tiene una circunferencia, dicen, de 10 centímetros, etcétera. Ah, miren lo interesante. El arco sigue siendo el desplazamiento de la variable, o sea, el desplazamiento del movimiento circular. Es una variable lineal, longitud, su unidad es de longitud, metro. El radio es una longitud, metro. El tita es el ángulo que ha barrido, se mide en radianes. Entonces, el producto radian, aquí, radian por metro me da metro, porque resulta que el radian no es una unidad física como tal. El radian es una unidad que me permite convertir el metro, que es el metro, que es una longitud recta, por decirlo así, al arco, al metro del arco, que es una longitud curvilínea. El radio es una longitud rectilínea. ¿Cómo me paso de una longitud rectilínea a una longitud curvilínea? Con el ángulo. El radian es una unidad de conversión de un metro lineal rectilíneo a un metro lineal curvilíneo. Y ahí tenemos esa relación. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, el desplazamiento, la trayectoria en el movimiento circular ya no se mide con R. Hay dos formas para medir la trayectoria o el desplazamiento en el movimiento circular. Dos variables, lineal y angular, ¿no? Entonces, lo voy a anotar eso acá. A ver, ¿cómo lo anotamos? Lo anotamos de esta manera. Miren, por lo tanto, vamos a decir que las variables, ¿no? De posición o desplazamiento en el movimiento circular son dos: lineal, el arco, ¿ya? ¿Quién es la variable lineal? Es el arco. ¿En qué unidades se mide eso? En metros, ¿ya? Y la otra es una variable angular. Resulta que aparece aquí, yo también lo puedo expresar, el desplazamiento del movimiento circular en una variable angular. ¿Cuál es la variable angular que me permite medir su desplazamiento? El ángulo, ¿ya? El ángulo. ¿Cómo lo medimos el ángulo? El tita. Ah, ¿en qué unidades se puede medir este ángulo? Radianes, pero no es la única. También yo puedo medir ese desplazamiento. A ver, ¿cómo es esto? Vuelvo para no avanzar y que no esté claro. Digo, a ver, el objeto en movimiento circular estaba en una posición 1, en el instante inicial, por decirlo así, por darnos un valor, estaba aquí. Bien, al cabo de un tiempo t, se encuentra acá. ¿Cuánto se desplazó? Dos formas de expresarlo eso. Una sería en una variable lineal. Yo voy a decir, se desplazó medio metro, es el arco, medio metro, el arco.
Y la otra forma de expresar también ese mismo desplazamiento es, se movió 20 grados, pi radianes, 2 pi radianes, medio pi radian, ¿no ves? Pero no es la única forma. Así como el arco también lo podría expresar en otras unidades, no solamente en metros. Podría haber estado ese arco en centímetros, puede estar en kilómetros, puede estar en pie, aunque la unidad fundamental es el metro. Lo mismo pasa con el ángulo. Su unidad directa, su unidad fundamental es el radián, pero además del radián puedo trabajarlo también en otras unidades. ¿Quién me dice en qué otras unidades se expresa el desplazamiento angular? En lugar de decir se desplazó 2 pi radianes o se desplazó pi radianes, también puedo decir que este objeto en movimiento circular se desplazó ¿cuánto? ¿En qué otra unidad también puedo medir el ángulo? No necesariamente grados, ¿no? Sino en qué también se podría medir. ¿Quién me ayuda? También se podría medir en, aparte del radián, ¿en qué también se mide el ángulo? En movimiento circular, el desplazamiento angular. El grado centesimal. Ya, en grados, perfecto, en grados. Se movió 20 grados, 50 grados, pero le cuento que no es muy usado eso. Hay otra unidad que es más usada que el grado, o que el radián. Sexagesimal, creo. ¿Cómo? El otro es el sexagesimal. Pero... ¿En qué unidades? ¿Cuál sería el nombre? A ver. La otra unidad en que se mide el desplazamiento angular, aparte del radián, aparte de los grados, es también revoluciones. Las revoluciones, que es lo mismo que decir el número de vueltas. Se me acabó la pizarra, ¿no? Revoluciones o vueltas. Lo voy a poner de nuevo esto para que quede mejor. Entonces, en variable angular lo medimos a través del tita. El tita se expresa en radianes, pero después de radianes, las otras unidades más que grado, también se puede usar revoluciones. Y la revolución es lo mismo que decir vueltas. Este objeto, supónganse que este objeto que estoy yo analizando, ¿cuánto se desplazó? Un cuarto de vuelta. ¿Cuánto se desplazó? Media vuelta. Si a mí me dicen, este objeto ha dado una revolución, ¿cuál ha sido su desplazamiento en variable lineal? Si dio una vuelta completa, una resolución, ¿cuánto es la S? ¿Quién sabe? Si dio una vuelta completa. Una vuelta completa en grados, ¿cuánto sería una vuelta completa? 360. Exactamente, una vuelta completa, o sea, la conversión, digamos, ¿no? Aquí si analizo la conversión, por ejemplo, una vuelta completa, ¿no? Una vuelta que es igual a una revolución, ¿no? Es igual a 360 grados. ¿Y en radianes cuánto es? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del perímetro? Si dio una vuelta completa, la longitud que dio es igual al perímetro, ¿no? La longitud que dio es igual al perímetro. ¿Y cuánto es alguien se acuerda de alguien de la fórmula del perímetro? ¿A cuánto equivale 360 grados? A 2 pi radianes, ¿no ve? A 2 pi radianes. Muy bien. Conclusión. El hecho de cambiar mi sistema de referencia, en lugar de trabajar con X, y lo llevo a un eje tangencial y un eje normal, hizo que mi desplazamiento ya no se mida en el vector R. Mi desplazamiento ahora se mide en S. ¿Qué representa S? El arco de la circunferencia. Pero además,
tomando en cuenta que todo arco, por definición de geometría, es igual al ángulo por el radio, otra medida para expresar el desplazamiento, la trayectoria recorrida de un movimiento circular es a través del ángulo. Sería la variable angular del desplazamiento. ¿En qué se mide? Para el sistema internacional se mide en radianes, pero aparte del radián, también se tiene unidades tales como revolución o vuelta. Una revolución equivale a 360 grados o a 2 pi radianes. Cuando el objeto ha dado una vuelta completa, barrió un ángulo de 360 grados, ¿no? Y tiene un desplazamiento igual a 2 pi por radio, es el perímetro. Listo. Si dio media vuelta, ¿cuánto es en radianes media vuelta? O más fácil, un cuarto de vuelta. Si dio un cuarto de vuelta, ¿cuánto es en radianes? O en ángulo. Un medio pi radianes. Pi medio, ¿no? Pi medio radianes. Y en grados pi medio radianes es 90 grados, ¿no ves? Listo. De ahí viene, miren, ese pi medio, 90 grados. Es un cuarto de vuelta. Listo. Entonces, primera cosa que cambia del movimiento circular al rectilíneo y al parabólico. No usa XY, usa tangencial y normal. Pero además, en ese cambio ya no usa el R con X y Y, usa el arco, ¿no? Que es la longitud del arco, de la circunferencia que está recorriendo. Y además incorpora una nueva variable de trayectoria o de desplazamiento. ¿Quién? El ángulo recorrido. ¿En qué se mide? En radianes. Pero también puede usar revoluciones o vueltas. ¿Ok? Entonces, miren, eso que es importantísimo, el tema de cómo cambió la forma de expresar el tema del movimiento, del desplazamiento. Aquí lo estoy poniendo como un asterisco. El desplazamiento lineal ya es con S. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad? Lo voy a apuntar acá, ¿no? En cuanto a la velocidad, ¿qué implica este cambio? ¿No? Lo vamos a anotar así. En cuanto a velocidad, ya no hay velocidad en X. Ahora sí volvemos a colocar lo que estábamos haciendo al principio. Entonces, en cuanto a la velocidad del movimiento circular, ya no hay velocidad en X, velocidad en Y. Ahora sería velocidad tangencial, ¿no? Y velocidad normal. De lo que decíamos hace rato. La velocidad normal, no hay velocidad normal. Nunca va a haber, porque siempre se mueve el eje con la tangente. Por lo tanto, entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de velocidad en el movimiento circular, vamos a decir que la velocidad lineal es igual a la velocidad tangencial. Y la fórmula general, ¿quién se acuerda de la fórmula general de velocidad? Para cualquier movimiento, ¿cuál es la fórmula general de la velocidad? Respuesta. La fórmula general de la velocidad, ¿quién me ayuda? ¿Se acuerdan? La que les dije yo, si yo les pregunto cuál es la fórmula de la velocidad, ustedes a ciegas me dan esta fórmula. Y no importa, no necesitan preguntar qué tipo de movimiento es. Si es parabólico, si es circular, si es rectilíneo, si es curvilíneo, cualquiera sea. Creo ¿Cuál es que la fórmula de la velocidad? distancia. Dígame. Le cuento que esa de distancia sobre tiempo solo es del MRU. Es la derivada del radio sobre derivada del tiempo. Muy bien, Tabita, muy bien. Es la fórmula general, es derivada es el cambio de posición es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no ve? Y si me dice derivada de la posición, ¿qué le pongo ahí? ¿Recuerdan que en el movimiento rectilíneo, la fórmula general para el movimiento, cuando usamos el XY, era dr, aquí lo estoy haciendo, dr sobre dt. Pero esto ya, cuando estábamos en el rectilíneo, fue dx sobre dt.
Ah, no, pero ahora ya no sirve en esta. ¿Qué se pondría aquí? Derivada de la posición. ¿De quién? Del arco. Del arco, muy bien. Entonces, miren cómo cambió. Sigue siendo, por si acaso, sigue siendo las unidades, todo lo que ustedes quieran ahí, sigue siendo la unidad en el sistema internacional, metros sobre segundo, sigue siendo eso. Pero miren cómo ya cambió. Como la posición o el desplazamiento se mide con el arco, entonces la velocidad lineal o la velocidad tangencial es la derivada del arco con respecto al tiempo. ¿Está claro? Sigue siendo, toda velocidad sigue siendo derivada de la posición con respecto al tiempo. En un movimiento genérico es R, en un movimiento rectilíneo es X, en un movimiento circular es S. Bien, pero resulta que en el movimiento circular no hay más que una sola velocidad lineal, es la tangencial. Pero resulta que ese arco o esa posición también, ¿no? También se puede expresar en una variable angular, ¿no? En una variable angular. Y aparece aquí y uno dice lo siguiente, a ver, veamos, ¿qué tal si hace uno este artificio matemático? Miren, velocidad. Si velocidad es ds sobre dt, perfecto. Ah, pero ¿cuánto vale la s? La s, o el arco, es igual a tita por el radio, ¿no? A tita por el radio. Entonces, derivada, ahí está. Ah, ¿recuerdan en las derivadas? Cuando había una constante y una variable, la constante sale afuera. En este caso, lo que nunca va a cambiar entre tita y r es el radio. Entonces, ese radio lo sacamos del diferencial y miren cómo me queda. Diferencial de tita con respecto al tiempo. Miren lo interesante. Resulta que la velocidad lineal no es derivada del arco con respecto al tiempo. Pero como arco es tita por r, el r es constante, sale de la diferencial y queda diferencial del arco sobre el de tita. Y resulta que esto es una razón de cambio. ¿Quién me dice qué se llama esta derivada? Si me han hecho bien el trabajo de investigación, tendrían que decirme. Si no, no sirvió de mucho el trabajo. Esa derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿qué se llama? Es posición, ¿no ves? El tita es posición angular. La derivada de la posición, miren lo que le está diciendo esta derivada. Derivada de la posición de tita con respecto al tiempo. Toda derivada de posición con respecto al tiempo, ¿qué cosa es? Toda derivada de posición con respecto al tiempo, ¿qué representa? Velocidad. Representa velocidad. Ah, pero resulta que es una velocidad que utiliza como posición no una variable lineal, una variable angular. Entonces, a esa derivada se le llama, o no es otra cosa que la velocidad angular, con el nombre de W. Con el nombre de W, miren. Entonces, resulta que acabamos de encontrar la definición de la velocidad angular. Yo les pedí que me investiguen ustedes cómo se define la velocidad tangencial, cómo se define la velocidad angular. Aquí está la respuesta. La velocidad tangencial, ¿cómo se define? Como la derivada del arco con respecto al tiempo. Esa es la velocidad tangencial. ¿Cómo se define la velocidad angular? Como la derivada de la posición en variable angular con respecto al tiempo. Ah, entonces, ¿qué significa de que esto está pasando acá? Significa que la velocidad tangencial o lineal es igual a
R por W. Donde W, ¿quién es? La velocidad angular. ¿Y en qué unidades se mide? ¿Quién me dice en qué unidades se mide la velocidad angular? ¿En qué unidades se medirá esta velocidad angular? ¿Quién me ayuda? En el sistema internacional, ¿en qué se mediría? En radianes sobre segundo. Muy bien, Tabita. Radiane sobre segundo. Listo. Pero además habrían otras unidades. Eso es si utilizo yo el radián, pero también puedo expresar con revoluciones y vueltas. Resulta que también podría yo expresarlo esto como revoluciones. ¿Alguna vez han encontrado, dice, eso está girando? ¿Se acuerdan ese? El revoluciones por minuto. Exactamente. Miren, ese volante, esa rueda, está girando a 100 revoluciones por minuto. ¿Qué dato es ese? Velocidad angular. Entonces, en el movimiento circular tenemos dos cosas. Tenemos una velocidad angular que está ahí y además tenemos, además de la velocidad angular, una velocidad lineal. Así como había, miren, acá arriba, cuando estábamos la posición, y lo mismo. Cuando hablamos de posición, acá tenemos la posición en variable lineal, el arco. En variable angular, el tita. Velocidad, lo mismo. Velocidad lineal es la que conocemos, metros sobre segundo, derivada del arco con respecto al tiempo. Velocidad angular, derivada del arco, del ángulo con respecto al tiempo. Aquí. ¿Lo ven el borradorcito, no? Con el que señalo. ¿Lo ven? Es Sí, mi se puede. puntero. Ok, listo. Aquí está entonces la nueva fórmula. Tengo dos fórmulas de velocidad. Pero lo más interesante, así como miren, si yo les digo a ustedes, ¿quién me permite pasar de una variable angular de posición a una variable lineal de posición? El radio. Miren acá arriba. Aquí arriba, la marqué con naranja. ¿Quién me permite pasar de una variable angular en posición, tita? Me permite pasar de tita a S, multiplico el tita por el radio. ¿Quién me permite pasar ahora de la velocidad angular a la lineal? El radio, miren. Aquí está. ¿Lo ven? W por el radio me da si yo multiplico el radio por la velocidad angular, me da la velocidad lineal. Si yo multiplico por el radio la variable angular de posición, me da el S. ¿Listo? Entonces, siempre que utilice esta fórmula de pasar de un lado al otro, el tita debe estar en radianes. Acá el R es en metros, centímetros, pulgadas, pero el W, ¿en qué unidades debe estar? Ese W debe estar en radianes. ¿Ya? Si necesito hacer la conversión, ya la tengo ahí. ¿Listo? Muy bien. Hemos pasado ya de variable de posición, hemos pasado variable de longitud. ¿Qué nos quedaría ahora? Analizar cuál es la otra tarea también que incluía la tarea. Ya tengo posición, ya tengo velocidad. ¿Qué nos faltaría? Analizar ahora la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración en el movimiento circular? Lo mismo que estamos, así como hay variable lineal y angular de posición, hay variable lineal de velocidad y variable angular de velocidad. Se me antoja entonces que también hay las dos variables acá, ¿no? En el movimiento circular. Muy bien.
otra vez viene la pregunta del millón. ¿Cómo se define aceleración en general? En general, ¿cómo se define la aceleración? ¿Quién me dice cómo se define la aceleración? Derivada de velocidad sobre derivada de tiempo. Derivada de velocidad con respecto al tiempo. Eso lo aprendimos, ¿no ves? Es la primera, lo mismo que ahí está. Ah, muy bien. Resulta que de estas dos de acá, en el movimiento circular uniforme, la aceleración, ya volvemos acá a nuestro gráfico. En nuestro gráfico, la velocidad estaba clara. Esta es la velocidad tangencial. ¿Qué pasa con la aceleración? Recordarán ustedes que cuando hablábamos de la aceleración, esta se definía como un vector que estaba siempre hacia adentro de la curvatura. Supónganse que cuando estoy analizando aquí en este objeto, esta sea mi aceleración. Esa es la aceleración del movimiento circular. Resulta que cuando yo trabajo con mi aceleración del movimiento circular, la voy a descomponer, miren, en una aceleración normal y en una aceleración tangencial. O sea, en otras palabras, cuando yo analizo el movimiento circular, ¿no? Cuando yo analizo el movimiento circular de un objeto, supónganse que aquí está yéndose el objeto, ¿no? Nosotros trabajamos acá, su velocidad es una tangente, eso está clarísimo, y es una sola. La aceleración aquí es un vector que normalmente está hacia adentro de la curvatura, por ejemplo ahí. Entonces, esa aceleración se va a descomponer, ¿no? Esa aceleración se va a descomponer en una aceleración normal, o también conocida como aceleración centrípeta. Han escuchado hablar seguro, ¿no? De la aceleración centrípeta. Y acá una aceleración tangencial. Entonces, toda aceleración en un movimiento circular tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal o centrípeta. ¿Ya? Siempre. Siempre. Aquí normal o centrípeta también. Ok. ¿Qué función cumple o a qué es igual cada una de ellas? Donde la aceleración tangencial se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y es responsable o tiene la función o describe o representa, como ustedes quieren llamarlo, lo voy a poner aquí con rojo para que lo tengan presente siempre eso, ¿ya? Representa, recuerden que toda aceleración es un cambio de velocidad, pero específicamente la aceleración tangencial en el movimiento circular representa el cambio del módulo o tamaño de la velocidad tangencial, ¿ya? De la velocidad tangencial. La aceleración tangencial es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero miren la diferencia, no está vectorial, está como... Entonces, la aceleración tangencial, ¿qué representa? Representa el cambio del módulo o tamaño de la velocidad tangencial. Mientras que la otra variable, ya, mientras que la aceleración normal, también conocida como centrípeta, ya, aceleración normal o aceleración centrípeta, porque apunta al centro y tiene la siguiente fórmula, b cuadrado sobre radio, yo se la estoy poniendo directo, representa ¿qué cosa? Representa
toda aceleración representa un cambio en la velocidad. La velocidad es un vector que va a cambiar dos cosas. Cambiará su tamaño y cambiará su dirección. El tamaño, ¿quién lo expresa? La tangencial. ¿Quién expresa el cambio del módulo? La normal. Entonces representa el cambio de dirección. De la velocidad tangencial. ¿Ya? De la velocidad tangencial. Y miren esto, qué importante es cuando yo hago esta afirmación. Resulta que, por lo tanto, en un movimiento circular, la velocidad, ¿cómo le digo? A ver, o al revés. En un movimiento circular, la aceleración tangencial, que hemos estado trabajando, la aceleración tangencial puede ser igual a 0. ¿Qué significa que la aceleración tangencial sea igual a 0? Significa que el módulo de la velocidad tangencial permanece constante, o puede ser negativa, ¿no? La aceleración tangencial puede ser negativa. ¿Qué significa eso? Que disminuye el módulo, disminuye la velocidad tangencial, o puede ser positiva. ¿Qué significa eso? Que aumenta la velocidad tangencial. Entonces, la aceleración tangencial puede ser 0, el tamaño de la velocidad constante. La aceleración tangencial puede ser negativa, positiva, ya sea que aumente o disminuye el tamaño de la velocidad tangencial. ¿Ya? Esto lo voy a poner así mejor, para que quede. ¿Se recuerdan que el valor absoluto que es representado en un vector, cuando lo expresamos así, ¿qué representaba? Cuando le poníamos valor absoluto a un vector, es el módulo del vector, ¿no? Bien, miren, si la aceleración tangencial puede ser 0, puede ser negativa, puede ser positiva, resulta, jóvenes, que la aceleración normal que hemos anotado ahí nunca va a ser 0. No, nunca va a ser 0. O sea, o si quieren expresarlo así, que la aceleración normal ni siquiera va a ser negativa, nunca puede ser negativa, ni 0, siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? ¿Será que alguien puede más o menos inducir por qué razón en un movimiento circular la tangencial, mientras que la tangencial puede ser 0, negativa o positiva, la aceleración normal siempre va a ser positiva, no puede ser 0 ni negativa? ¿Por qué será? Porque ya no va a existir. Exactamente. ¿Quién me respondió? Tabita me ha respondido 3 veces, así que ya se ha ganado por lo menos 5 puntos en cinemática para su examen. Me va a hacer acuerdo. Muy bien, Tabita. Bien. Miren, si en un movimiento circular desaparece la aceleración, se hace 0 la normal, deja de ser un movimiento circular para convertirse en un movimiento rectilíneo. ¿Por qué? Porque resulta que la aceleración normal es la responsable del cambio de dirección de la velocidad tangencial. Si desaparece la aceleración normal o centrípeta, el objeto se iría por la tangente, la luna. La luna tiene una aceleración centrípeta, que es la que le va cambiando y la va manteniendo en círculo, en órbita. Si no hubiera esa aceleración centrípeta, la luna se nos escaparía por la tangente y chao inspiración para los románticos, los poetas y todo lo demás. ¿Ya? Entonces deja de ser. Así que aquí hay una pregunta capciosa que ponen a veces ahí en la pregunta así: ¿existe algún movimiento circular
en el cual la aceleración es cero, todos dicen sí, ¿cuál? El movimiento circular uniforme. Falso. En el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es cero, pero la normal no. Así que en un movimiento circular nunca existe aceleración totalmente cero. Esta aceleración nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque la única que puede ser cero es la tangencial. La normal nunca sería cero. ¿Ya? Siempre va a haber aceleración normal. Listo. Miren, estoy con variable lineal de la aceleración. Ya sé que hay tangencial y hay normal. En velocidad no había velocidad normal, solo hay velocidad tangencial. Ok. Así como hay velocidad angular, resulta que también hay aceleración angular. Entonces, ¿cómo es eso ahora? Nos estábamos olvidando de la variable angular, ¿no? ¿Cómo será la aceleración en variable angular? ¿Cómo es eso? A ver, nosotros decimos, ¿no? Resulta que si la aceleración tangencial es derivada de la velocidad con respecto al tiempo y velocidad es W por R, recuerden que ya lo habíamos deducido eso, si nosotros agarramos y sustituimos esta velocidad en la derivada, me quedaría, o nos quedaría, miren, entonces que la aceleración tangencial es derivada de W por radio sobre diferencial de tiempo. Hacemos lo mismo que hicimos con la velocidad. Resulta que el R es constante, ¿no? Resulta que esta R es constante. Estoy reemplazando acá. W por R, lo que valía la velocidad. Entonces, la R es constante y me quedaría acá derivada de W con respecto al tiempo. Y lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Con el movimiento, con la velocidad. Resulta que esta derivada es derivada de velocidad con respecto al tiempo. Por definición, toda derivada de velocidad con respecto al tiempo no es otra cosa que toda derivada de velocidad con respecto al tiempo, que es aceleración. Y como es una velocidad angular, entonces aquí nos aparece la famosa aceleración angular. ¿Con qué letra se simboliza la aceleración angular? Con alfa. ¿Ya? Alfa. ¿Y cómo se define alfa? W sobre T. Variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿En qué unidades se mide? Sería en radianes sobre segundo cuadrado. Listo. Pero lo más interesante es que resulta que la aceleración tangencial, si reemplazamos esos valores, entonces la aceleración tangencial va a ser igual al radio por el alfa. Ya está, miren, me permite pasar eso. Al radio por el alfa. Mientras que la aceleración normal, que era b cuadrado por radio, tomando en cuenta que b cuadrado es W por radio al cuadrado sobre radio, entonces la aceleración normal o centrípeta se simplifica aquí, ¿no es cierto? Un radio con el cuadrado de acá, quedaría igual a radio, ¿no? Quedaría igual al radio, aceleración normal, igual a W cuadrado por la aceleración normal sería igual a W cuadrado por el radio. Y ahí están, miren. Con eso acabamos aquí está. La normal, la tangencial, ¿no? Y la fórmula de la aceleración angular. Aquí está. Listo.
Ahí está, jóvenes. Entonces, acabamos de hacer todas las fórmulas generales del movimiento circular. No le he dicho que es uniforme o variado, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces cada una de ellas, ¿ya? A ver, si así rapidito, en resumen, si hacemos un pequeño resumen, ¿ya? Cuando yo hablo de posición, ¿ya? Puedo tener variable lineal, variable angular y la conversión. ¿Quién sería la variable lineal de posición en el movimiento circular? La variable lineal, ¿quién es? S. ¿En qué unidades se mide el S? Se mide en metros. ¿Quién es la variable angular de la posición del movimiento circular? ¿Quién me dice? Es tita. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional? Radiane. ¿Cómo me paso de tita a S? ¿Cuál es la variable, la conversión? S es igual a tita por R. Listo. Eso es posición. Muy bien. Avanzamos. La siguiente, velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad en el movimiento circular? En variable lineal, la velocidad, ¿quién es? La velocidad tangencial, no hay más. ¿A qué es igual? Derivada del arco con respecto al tiempo. ¿En qué unidades se mide? Se mide en metros sobre segundo. Bien. ¿Cuál es la variable angular de velocidad? La variable angular de velocidad es W. ¿Cómo se define? Derivada del arco con respecto al tiempo. ¿En qué unidades se mide? En radianes por segundo. Finalmente, ¿cómo me permite o cómo paso de W a velocidad? La velocidad tangencial es igual a W por radio. Bien. Y finalmente, cuando hablamos de la aceleración, en el movimiento circular, resulta que la aceleración en el movimiento circular en lineal tiene dos aceleraciones. ¿Quiénes la tiene aquí? Tiene la aceleración tangencial, que es derivada de arco con respecto al tiempo. Derivada de velocidad, ¿no? No es arco. Derivada de velocidad con respecto al tiempo, la tangencial. ¿Ya? Esa es su fórmula. Mientras que tiene la aceleración normal, que es v cuadrado sobre el radio. Las dos definiciones de la aceleración lineal. Hay dos aceleraciones lineales en el movimiento en este de acá. ¿Ya? Si quieren ustedes, tomando en cuenta que la aceleración en el movimiento circular sería la suma de ambas, por si acaso. La aceleración en el movimiento circular sería la suma de la tangencial más la aceleración normal, vectorial. ¿En qué unidades se miden todas estas? No importa cuál. Sus unidades serían metros sobre segundo cuadrado. Bien. Cuando me paso a variable angular, cuando me estoy pasando a variable angular, resulta que la aceleración en el movimiento circular ya no es con esa A, sino que sería más bien con el alfa, ¿no? Sería solamente con el alfa. ¿Cómo se define? Derivada de la velocidad angular, permítame que me he ido muy lejos, aquí, alfa igual a derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Cuánto le pongo acá? Radianes sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Cómo me permite pasar de una a otra?
la variable de conversión estaba acá. La tangencial va a ser igual a alfa por R, mientras que la normal va a ser igual a W cuadrado por R. ¿Listo? Este pequeño cuadrito resumen ya representa todo lo que es lo que son variables del movimiento circular, ¿no? Para cualquier tipo de movimiento circular. No hemos definido, no lo hemos clasificado todavía, pero estas son las fórmulas que me daría mi resumen de formulario, ¿no? De todas las variables. En movimiento circular hay variables lineales, S, velocidad tangencial, aceleración tangencial y aceleración normal. Variable angular, tita, W y alfa. ¿Cómo me paso de una a otra? Con el radio, ¿ya? Con el radio. Listo. Hasta ahí entonces tendríamos todo lo que representaría el movimiento circular, ¿ya? Y bueno, lo último para terminar esta parte de día es que vectorialmente, me olvidaba de eso, vectorialmente en el movimiento circular, si uno analiza ese movimiento, por ejemplo, si lo analizamos el movimiento circular de esta manera y tomamos en cuenta un sistema de referencia acá, como el eje Z, ¿no? Y acá un eje X y acá un eje Y estamos analizando, no sé, la trayectoria circular ahí de este objeto que se va dando vueltas ahí, pues identificamos los vectores. ¿Cuáles son los vectores? Este vector es la velocidad tangencial o lineal, ¿no? ¿Dónde están las aceleraciones normales, centrípetas y todo eso? Apuntando siempre al centro, ¿no? Por decir aquí, esta sería una aceleración tangencial y al centro la aceleración normal o centrípeta, así sería. No se olviden que el radio significa esta distancia de aquí, ¿no? Ahí estaría el radio. Ahí estaría el radio de la circunferencia. Y la pregunta es, ¿y dónde estará el vector velocidad angular? Miren, aquí están todos los vectores ya. Hemos puesto el vector velocidad tangencial, tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial, un vector tangente a la trayectoria también. La normal, una aceleración que apunta al centro. Y la pregunta es, ¿y dónde estará W y dónde estará alfa? Resulta que los vectores velocidad angular y el vector alfa se encuentran en un plano perpendicular, en el eje Z. Si este objeto se está moviendo en sentido antihorario, este de acá, ahí está el vector velocidad angular, en el eje Z. Si ese movimiento se invertiría, si gira en sentido horario, si empieza a girar al otro lado, el vector de W iría hacia abajo, pero siempre está en el plano perpendicular y saliendo en el eje, sobre el eje. Y como ahí está el W, también en esa misma dirección se encuentra el vector alfa, el vector de aceleración. Si acelera, si aumenta su velocidad angular, estaría hacia arriba. Si disminuye, si la velocidad disminuye, entonces el vector alfa estaría hacia abajo. O sea, puede estar hacia arriba o hacia abajo. Listo. Eso representaría entonces lo que son las variables del movimiento circular, tanto tangencial, normal, lineal. Si tenemos todo esto claro, ya, entonces ya de aquí es más facilito tomar en cuenta el tema de los tipos de movimiento, ¿no?
las ecuaciones que se tendrían que ver cuando hablamos de los tipos de movimiento circular. A ver aquí, tipos de movimiento circular. De movimiento circular. Claro, y ahí ya tomaríamos los que tenemos, los que ya conocemos. Hasta acá. Preguntas. Para Bueno, que sea negativo, la parte que explicó en vector, no estaría sería más abajo, ¿no? O sea, partiría de ah, cero, ¿no? ya. Buena observación, Tabita. Claro, en realidad no es que sea lo que pasa que no es que lo tenga que dibujar yo el alfa negativo acá, en el eje Z negativo, no. Seguiría dibujándose en ese punto, aquí en el centro, se seguiría dibujando acá, ahí en el centro. Solo el sentido es el que cambiaría, Tabita. El sentido iría hacia abajo, nada más. Puede estar en el lado del Z positivo, partir, o sea, su punto de origen en el Z positivo, no hay problema. Lo que me da el signo es el sentido, no la posición. ¿Ya? Entonces, miren, supónganse que esta esferita empieza ahí. Supónganse que esa esferita sea un punto de un ventilador, el extremo de un ventilador. Le doy corriente a mi ventilador que está en el techo. Entonces empieza a girar. Aumenta su velocidad angular. Este vector velocidad angular, miren, cuando empieza a un inicio no hay velocidad angular. O sea, esto es más o menos así. A ver, imagínense que tienen ustedes el ventilador ahí. Y voy a analizar un punto de ese ventilador. Entonces, cuando gire este ventilador, o sea, va a girar ahí, ¿no ves? Va a girar ahí. Ok. En un principio ese ventilador está apagado. No hay ningún vector. Empieza a funcionar y empieza a moverse este ventilador. Entonces, ese W, esa velocidad angular, era cero. Y luego es así. Y luego es así. Y va aumentando. Y va aumentando. Su velocidad va aumentando. Quiere decir que en ese caso el alfa está hacia arriba. Ahí está el alfa. Pero ustedes le pusieron al máximo su ventilador y en unos segundos llega a su máxima velocidad y ahí se queda, ¿no ves? No aumenta. Ya no aumenta ese W. En el momento que ya no aumente ese W, ¿quién desaparece? ¿Qué variable desaparece ahí? Cuando llegó al máximo, si La supóngase que aceleración tangencial. exacta, cuando llegó al máximo, cuando este ventilador ya no gira más, entonces en ese momento el alfa se hace cero, porque ya no hay cambio de velocidad. Ok, ustedes lo tuvieron ahí media hora. Bien, voy a apagar mi ventilador. ¿Qué cambio? Esto empezó aquí. Entonces, si yo empiezo, lo apago el interruptor, ¿qué se modifica en este esquema que acabo de hacer? ¿Quién me dice qué estaría modificando en ese esquema? A ver, ¿qué estaría modificando en ese esquema? El módulo de... El número de vueltas por minuto, pero ¿qué pasaría con el W? ¿Qué pasaría con el alfa cuando yo agarro y empiezo apagué el interruptor? Estaba girando con velocidad constante, ¿no? Llegó a su máxima y empieza a girar con velocidad constante. Lo tengo ahí. Ok, luego ahora lo voy a apagar y voy a mi interruptor y lo apago. Y me dicen, a ver, grafique los vectores cuando está en proceso de apagarse. Se empieza a disminuir su velocidad, ¿no? Empieza a disminuir la velocidad y entonces cambia alguien. ¿Qué cambio? Si me dieron ahora, dibuje lo que está pasando. El W empezaría a disminuir y mientras que el alfa o el ángulo, algo El así, alfa está bien el alfa. tiene sentido.
Exactamente. ¿Qué pasaría ahora? Resulta que ahora cuando empieza a bajar, estaba en el máximo valor el W y empieza a bajar, empieza a caer, empieza a caer. Ah, cuando está bajando, ¿qué pasó con el vector alfa? Está así. Cambió, miren. No, el ventilador sigue moviéndose en el mismo sentido antihorario, pero como va frenándose, hasta que al finalmente cuando este se detiene, obviamente se hace cero. Eso es lo que va sacando. ¿Está bien? Ahí es lo que va pasando eso. ¿Preguntas? No sé si ustedes tuvieron, yo les di para que ustedes investiguen estas características, estas definiciones, ¿no ves? Les dije que definan la velocidad lineal, tangencial, angular, y veía, bueno, que han visto algunas cosas, pero hay mucho que no está, ¿no? En Internet, todo esto que hemos discutido, que no hemos visto, cómo se deduce. Claro, uno no lo encuentra muchas veces en el Internet o no lo encuentra en los libros, pero que es importante para que entendamos la variable y sea más fácil resolver los problemas. A ver, así rapidito, mientras tomo lista, que no he tomado, para terminar esta parte, el movimiento circular se divide, ¿no?, en dos tipos de movimiento. ¿Cuáles eran estos dos tipos de movimiento? El primero es movimiento circular uniforme. El tipo de movimiento circular es el uniforme, ¿no? Que se abrevia como movimiento circular uniforme. Pregunta, ¿cuáles son sus características principales y cuáles son sus ecuaciones? Esa es mi pregunta. Mientras van buscando esa respuesta, me atienden a la lista, por favor. Quienes están acá, tomo lista mientras van a la respuesta. Las preguntas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son las características principales del movimiento circular uniforme? ¿Y qué ecuaciones tiene? ¿Qué fórmula? O sea, aquí necesito que me vayan viendo característica principal y fórmula o ecuaciones. Mientras tanto, a ver, mientras van revisando o van buscando en internet. Daniel Alba, ¿se encuentra Daniel? No está Daniel. Me avisa si alguien está con el chat, por favor, alguien me ayuda. Luis Franco, sigue. Luis Franco ya no está. Tabita. Presente. Daniel, estaba Daniel. Valeria. A ver. Voy a entrar por otro lado porque por acá no veo. A ver, vamos respondiendo en los pocos minutos que nos queda mientras yo voy a tomar lista. Ya. Estaba... Ya, aquí están en la lista. Vamos. Listo. Estoy tomando... Bueno, ahorita no puedo compartir pantalla porque está la otra. Y registro de asistencia, me decían, ahora sí. Bien. La asistencia del 13 de viernes 13. La asistencia del viernes 13 lo tenía... Está Daniel, ¿no? ¿Estaba Daniel? Sí, ¿no? Sí, estoy. Luis está. Franco. Cardona. No, él no Tabita está. está. Daniel está. Valeria. No está Valeria. Belén, por ahí creo que estaba Belén. Está Belén. Ingeniero Bruno Ortiz me acaba de hablar y me dijo que su internet está mal y no puede entrar desde hace rato a la clase. Ya, ok, está Ortiz, entonces lo pongo. Mariana, está Mariana. Sí, Lisa, presente. Pablo. Alejandro Alba me avisó que hoy no se podía conectar a la clase. Le salió ya, ok. clase.
Presente, Ya. ingeniero. Está Ian, Esdenka está. Esdenka, hace rato que no se conecta Esdenka, vamos a tener que llamarla. Jorge Salazar, está Jorge, por lo menos aparece ahí. Carlos Segovia, Presente. está también. Giovanni Suárez. Giovanni, no ha venido Giovanni, no está. Andrés Soto. Andrés está por ahí. Presente. Está Andrés, Robert, no, perdón. Robert y Andrea. Andrea andaba entrando y saliendo por ahí, la veía. Ahí está ahí. Es que tengo pésimo el internet. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Por eso, si hay alguien que estuvo y se salió, ¿alguien la vio a alguien? Luis, creo que Luis no está. Valeria Gutiérrez, creo que estaba Valeria. Ya. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Ya pudieron responderme? Vuelvo a las características, así rapidito para cerrar esto y irnos con las características del movimiento circular uniforme. ¿Cuál es su principal característica del movimiento circular uniforme? La velocidad angular es constante. Muy bien, esa es la principal característica, velocidad angular constante. Eso significa que el módulo de la velocidad tangencial también será constante. ¿Y quién más es constante en el movimiento circular uniforme? ¿Hay alguien más que es constante? Su tablita, la tablita es la clave. Si es constante el módulo de la velocidad angular, entonces es constante la velocidad angular y el radio es constante, por lo tanto el W es constante. Pero además, miren, aquí me voy. El radio es constante en la fórmula de la velocidad de la aceleración normal. Radio constante, velocidad angular constante, aceleración normal también es constante. Entonces, ¿qué característica tiene el movimiento circular uniforme? Su característica es que es constante la velocidad angular, la velocidad lineal y además es constante la aceleración normal. Listo. ¿Alguien es cero en este movimiento? ¿Quién es cero en este movimiento circular uniforme? La tangencial. ¿Y quién más? ¿Y alguien más es cero? ¿Y la aceleración angular? Listo. Y uy, caramba, me faltó pizarra. Eso es acá. Entonces, ¿quiénes son constantes en el movimiento circular uniforme? ¿Qué característica tiene el movimiento circular uniforme? Su característica principal, que es constante la velocidad angular, la velocidad tangencial también es constante y la aceleración normal es constante. ¿Quiénes son cero? La tangencial, porque no cambia el módulo de la velocidad lineal, y como es constante la velocidad angular, el alfa o la aceleración angular también son cero. ¿Listo? ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniforme? ¿Se acuerdan? Este movimiento circular uniforme, por si acaso, el movimiento circular uniforme es equivalente al movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por lo tanto, sus ecuaciones, ¿cuáles serían? Tengo solo una, ¿no? ¿Cuál era la única fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Quién se acuerda de la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? La única. ¿Cuál era? X igual a velocidad por T, ¿no ve? No puedo trabajar con X aquí, ¿no ves? ¿Quién está en lugar de X? ¿Quién estaría en lugar de X en el movimiento circular uniforme? El arco. El arco, muy bien, el arco. Entonces, por si acaso, en el movimiento circular, el arco es equivalente a la X, ¿ya? ¿Qué más? La velocidad tangencial es equivalente a la velocidad lineal.
y la aceleración tangencial es equivalente a la aceleración. Otra vez me faltó pizarra. Qué barbaridad, ¿no? El arco es equivalente a la X, por si acaso, del movimiento circular. La velocidad tangencial es equivalente a la velocidad lineal en el movimiento rectilíneo. Y la aceleración tangencial es equivalente a la aceleración del movimiento rectilíneo. Por lo tanto, de acuerdo a eso, entonces la fórmula sería, en el movimiento circular, sería S igual a velocidad. No, ¿de dónde? En realidad, ¿de dónde vino esto? Mire, lo voy a hacer solo por esta vez. Viene de la definición de que, a ver, si W era derivada de tita con respecto al tiempo, entonces derivada de tita va a ser igual a W por diferencial de tiempo. Esto lo integramos, ¿no? De 0 a W. ¿En qué va a quedar esta fórmula? Esta fórmula queda en tita igual a W por T, que es equivalente a la fórmula de S igual a velocidad por el tiempo, que se equivale a la fórmula de XB por T. Ahí está. Mis fórmulas del movimiento circular, de aquí en adelante, fórmulas del movimiento circular uniforme, ¿cuáles son? Esta y esta, no es más. Tita igual a W por tiempo, S igual a velocidad por tiempo, y se acabó el movimiento circular uniforme, ¿no? Solo que aquí en este movimiento está el concepto de, en el movimiento circular yo les pedí, en el movimiento circular uniforme, se tiene también dos conceptos, el de periodo y el de frecuencia. ¿Quién me ayuda definiendo qué cosa es periodo y qué cosa es frecuencia del movimiento circular uniforme? Periodo es el tiempo en el que se tarda en dar una vuelta completa. ¿Y frecuencia? Es lo diferente a esto, que es El número de vueltas. El inverso, ¿no? Exactamente. Ian, creo que quería hablar. Ian, ¿qué es el periodo? ¿Qué es la frecuencia? Ah, era que tenía ahí. El periodo que lo representamos con T. Ustedes lo hallaron esto, ¿no ven? El periodo se define como el tiempo para dar una vuelta completa. Eso es el... Entonces, como yo digo, es el tiempo, el periodo representa, el periodo no es otra cosa que tiempo, con una T mayúscula lo vamos a representar, periodo igual al tiempo para una vuelta. Y cuando yo hablo de una vuelta, estoy hablando de 2pi radianes, ¿no? Entonces, la fórmula del periodo tiene esta. ¿Recuerdan? Si yo reemplazo en la formulita que dice tita igual a 2pi, tita igual a W por T, despejo el tiempo igual a tita sobre W, entonces reemplazo aquí. El periodo es el tiempo, el tita es 2pi sobre W, y esa sería mi fórmula del periodo. 2pi sobre W. ¿Cómo se define el periodo? El tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. ¿Cuál es la fórmula? 2pi radianes sobre W. ¿En qué unidades se mide el periodo? El periodo se mide en radianes sobre radianes W en segundos. En segundos. Y la otra, frecuencia, ¿no? ¿Cómo se definía frecuencia? Me decía Ian, o quién era que... Ian, creo que quería hablar Ian ahí. El número de vueltas que da el cuerpo en cada segundo. El número de vueltas es el inversa, ¿no? Es al revés del periodo. El periodo es el tiempo para dar una vuelta.
mientras que la frecuencia es el número de vueltas por un segundo. O sea, en otras palabras, la frecuencia es el inversa del periodo. Entonces, si es el inverso del periodo, va a ser W sobre 2pi. Esa es la fórmula de la frecuencia. Ya recuerden siempre eso. La frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ya? Si es así, ¿en qué unidades se mide la frecuencia? ¿Quién sabe la unidad de la frecuencia? Es la inversa del periodo, por lo tanto es 1 sobre segundo, pero tiene un nombre. ¿Recuerdan ese HZ? ¿Qué significa? Esa es la frecuencia. ¿Quién se acuerda? La unidad de la frecuencia. ¿Hercios? ¿Hercios? Algo así. Hertz. Hay una Hertz. frecuencia de 50 Hz, dicen, ¿no ve? Entonces 2pi, W sobre 2pi, al revés de la fórmula que tenemos acá. ¿Listo? No es más movimiento circular uniforme. Esas fórmulas tienen. Cuando estamos analizando el movimiento circular uniforme, es eso. Y para que de una vez cerremos esto, el inciso B, el otro sería el movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular uniformemente variado. Ese sería MCUB. ¿Qué característica tendría este? Así rapidito. La característica de este movimiento y sus ecuaciones. La velocidad no es constante. ¿Quién es constante en el movimiento circular uniformemente variado? Su característica principal. ¿Por qué se dice que es, claro, ya no es, pero empecemos por quién es constante en el movimiento circular uniformemente variado? La aceleración tangencial. La aceleración tangencial es constante. ¿Quién más es constante en el movimiento circular uniformemente variado? La aceleración normal. La aceleración angular. ¿Quiénes son variables? Aquí, ¿quiénes son? Todas las demás son variables. La velocidad, variable. La velocidad angular, diferente, variable. La aceleración normal también es variable. Nadie es cero en el movimiento circular uniformemente variado. Solo que es constante la tangencial y el alfa. Y las otras son variables. ¿Ya? Las otras son variables. Nadie es cero. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Resulta que el movimiento circular uniformemente variado, o sea, el movimiento circular uniformemente variado es equivalente al movimiento rectilíneo uniformemente variado, al MRV, ¿no? Al MRV. Por lo tanto, sus ecuaciones son las mismas. A ver, o si quieren, bueno, está ahí de la derivada, son las mismas que teníamos. ¿Cuáles eran las del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Teníamos esta formulita de acá que decía, por ejemplo, a ver, ¿quién me dicta la primera fórmula del MRV? ¿Cuál es la primera fórmula del MRV? ¿Cuál es la velocidad inicial más aceleración por tiempo? Muy bien, Tabita. Aceleración por el tiempo. Esa es la misma, solo que en el movimiento circular, en lugar de velocidad lineal, ¿qué voy a poner? Velocidad angular igual a velocidad inicial, ahí. En lugar de A, alfa por tiempo. Listo. Había otra que decía, la segunda que hallamos fue esa que decía X, ¿no? Pero en lugar de X, S, velocidad inicial por el tiempo más
más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. S es equivalente a ¿quién? En lugar de S, es θ igual a W inicial más 1/2 alfa por el tiempo al cuadrado. Y la última era W cuadrado igual a W inicial al cuadrado más 2 alfa por θ. ¿A quién era ese igual? A la que decía velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el arco. Listo, no es más. Cabalingo, se acabó. Bien, ya tenemos entonces todo. Cerramos el movimiento circular. Nos queda hacer entonces los ejercicios para esto el día lunes. Nos movemos con esto. Bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo sé que ha sido tal vez cansador. Ojalá que algo se les haya quedado. Vamos a tener la grabación.